Hola, soy Beltrán Lares Y yo soy Isabela Polito y y esto esto es es Humanizando Humanizando Mentes. Mentes. En el episodio de hoy veremos el Manifiesto por la Humanización del Nacimiento, que es un documento que engloba y abarca los conceptos de la humanización de una forma organizada y estructurada. Sí, hoy aclararemos conceptos como paradigma tecnocrático, modelos humanista, holístico o tecnocrático, lo que es la tecnomedicina, parto respetado, humanizado, y todas y otras ideas claves que nos van que es una forma de asumir la vida y los procesos vitales de la mujer y sus familias. Bueno, Beltrán, empecemos por lo primero. ¿Es lo mismo parto respetado y parto humanizado? No, no lo es. Eh, y el asunto es que la gente llama parto normal, parto vaginal, parto mamífero. Utiliza varias formas para describir lo que es un nacimiento diferente a lo que actualmente se hace en la medicina moderna. Ujú. Entonces se escribe el manifiesto por la humanización del nacimiento con la intención de definir, de poner, de hacer los conceptos claros para hablar un mismo lenguaje. En Latinoamérica, parto humanizado, nacimiento humanizado, tiene como que más uso y se entiende más fácilmente que tú digas que es un parto mamiferizado, que es un parto mamífero. Muchas personas Ujú. no lo entienden porque somos mamíferos, pero ¿a qué te quieres referir cuando le das esa connotación? Entonces a eso se refiere el, digamos, el día de hoy para aclarar a través de la redacción del manifiesto de la humanización del nacimiento como herramienta para poder dialogar y conversar de manera más definida y más clara. Ok, pero recapitulemos un poquito. Entonces, parto respetado y parto humanizado no son sinónimos. Claro que no. Ok, Eso no es Chucho, no es lo mismo que Jesús. No es un sinónimo, se parecen. ¿Verdad? claro, pero se utilizan para referirse a una misma idea, Claro, pero ¿cierto? entonces la humanización del nacimiento, la humanización del parto es como un concepto más amplio y más definido que se entiende mucho mejor. Ok, ok. ¿Por qué tú escribiste el manifiesto por la humanización del nacimiento? ¿Y cuándo? ¿Cuándo se publicó por primera vez? Sí, bueno, la idea fue un acto reflexivo, interno, personal, pero después quise compartirlo y hacer algo más amplio en esta dirección del concepto que te acabo de compartir. Fue escrito y redactado y publicado en mayo del 2012 y pienso que podría añadirle algunas cosas más, pero creo que es bastante útil para las personas que lo lean y los vamos a compartir con ustedes en nuestras redes para que puedan leerlo, digamos, de manera original este manifiesto, ¿no? Y en general el manifiesto tiene como objetivo, o sea, hacer explícita una postura, una filosofía, una manera de pensar y de entender el mundo, que es lo que Ujú. llamamos un paradigma, a través de lo que define ese concepto que llamamos la humanización del nacimiento. Ok, ahorita vamos con dos conceptos que creo que también los vamos a estar repitiendo mucho, que es nacimiento y humanización. Entonces, ¿qué es el nacimiento? Por eso, nacimiento se refiere al hecho, dentro del concepto de Ujú. humanización, para ir hablando dentro de ese marco, ¿no? Sí, Al hecho de pensar en salir embarazada una mujer o una pareja, ¿verdad? En pensar en concebir, gestar y parir un bebé, ya sea por parto vaginal o ujú. por cesárea, porque se puede humanizar ambas Ambas estrategias de experiencias. nacimiento, ¿no? Ujú. Y abarca, como dije, un concepto ampliado cuando tú incluyes la preconcepción y la concepción, El el embarazo, nacimiento el parto y el nacimiento y el y posparto. el posparto y la crianza inicial. Ok, Beltrán, ¿y humanizar qué es entonces? Bueno, humanizar se refiere a la interpretación amplia de lo que es el ser humano
no solamente desde lo biológico, sino desde lo social, lo cultural, lo psicológico, lo espiritual, que es un concepto que se opone a esa versión, a esa filosofía que fragmentaba al ser humano, que es la filosofía cartesiana propia de otra época, ¿no? Que es una forma de pensar que fragmenta al individuo en partes, que no lo ve de manera integral. Y Claro. esto se ve no solo en el nacimiento, sino en todos los aspectos de la vida de los seres humanos, en todos, en todas las profesiones, en todas las maneras de comportarnos. Venimos bañados de esa manera de interpretar y ver el mundo dentro de ese paradigma cartesiano, aún todavía en este siglo. Claro, humanizar en este caso, estamos buscando retomar la sensación de que somos seres humanos, contrario a la idea de que somos máquinas, de que somos objetos, de que estamos exentos de emociones. Es volver a rescatar ese espacio cálido, sereno, amoroso, pleno de emociones, de sensaciones, de una serie de cosas que se perdieron, que se fueron perdiendo con el tiempo, cuando el parto pasó de ser algo en casa a la institución hospitalaria. Y entonces la mujer entró a ser parte como de una maquinaria, un sistema que trataba, que tenía la visión del cuerpo, eso, como una máquina, como una cosa, como el parto, la atención del parto, como una atención en serie, ¿no? Como una fábrica. Claro. Sí, bueno, porque justamente en el manifiesto la idea de definir la humanización es para entenderla claramente, para ver y ubicarnos dentro de ella. Entonces, humanizar engloba aspectos que tienen que ver, como dije, con lo biológico y lo médico, pero tiene que Uh-huh. ver con los aspectos sociales, con los aspectos antropológicos, con los aspectos de la cultura en general, con conceptos de política, de derechos reproductivos, de feminismo y de género. Claro. Bueno, entonces vamos a ir poniendo un poco en orden. Si quieres, vamos partiendo como del impacto de la humanización del nacimiento. Si quieres, empezamos por lo personal, por lo psicológico, Por lo por médico, por el lo ámbito biológico. individual de la mujer, el impacto que tiene la humanización en la mujer, y eso después pasamos a lo social, ¿te parece? Claro. Bueno, el aspecto biológico y médico es clave para entender la humanización. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te ubica definitivamente alineado con la fisiología. Y esto Exacto. puede confundir a alguna persona que dice, bueno, pero yo estudié, yo soy médico, yo soy científico, yo estoy alineado con la fisiología. Pues resulta que no, porque muchos de los elementos que son, digamos, propios de la respuesta fisiológica al nacimiento, de lo que hace el cuerpo de la mujer para nacer, se ve alterado por las intervenciones y eso se ve claramente en los protocolos, como por ejemplo acostar a la mujer boca arriba en posición supina, que está completamente ajeno a la fisiología de la mujer. Y el otro asunto es que muchas veces cuando se habla en el lenguaje en general, en los medios de comunicación, se habla de parto natural, de parto respetado, de parto humanizado, y a veces tú lo que estás viendo es ese poco respeto a la fisiología porque no se sigue esa, ese, esa alineación con lo que está sucediendo en diversos aspectos. Ok, entonces, eso es en lo biológico. Ahora en lo psicológico, en lo emocional, en lo que es la vivencia, en lo que es la experiencia para la mujer. Yo puedo, antes de darte la palabra, decirlo a nivel personal. Para mí, la vivencia de poder tener un documento que explique una necesidad que tenemos las mujeres a nivel de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de sentirnos respetadas en el momento de que vamos a un momento tan trascendental como el momento que van a ser nuestro bebé. Entonces, el impacto de la humanización del nacimiento
diría que a nivel individual tiene que ver mucho con un proceso psicológico que vivimos las mujeres cuando enfrentamos la maternidad, cuando enfrentamos el querer gestar a un bebé, el querer criar a un bebé desde la lactancia materna, desde conceptos no nuevos, pero sí conceptos que nos permiten acercarnos al hecho de ser madres desde un punto de vista de mucha más satisfacción a nivel personal, como lo que llaman tanto, se usa tanto esa palabra de empoderamiento, ¿no? Como un momento en donde la mujer se puede sentir protagonista, su esposo, su pareja participa y se toma en cuenta también los derechos del bebé, porque a todas estas muchas veces hablamos de este tema y el bebé nunca se nombra, ¿no? Sí, pero fíjate, volviendo a la idea, o sea, conectando lo biológico y lo fisiológico con lo psicológico. Tiene un ejemplo muy clave con lo que las neurociencias nos están revelando hoy en día y con lo que nos dicen, digamos, la información, aún en pañales, de cómo funcionan las hormonas en el cuerpo y en el cerebro de una mujer que está embarazada o que está pariendo. O sea, cuando tú entiendes un poco la fisiología, tú entiendes por qué esa mujer que está en el trance de parir, algunas intervenciones que tú crees que van a mejorar su experiencia humana del nacimiento, como la anestesia peridural, está interrumpiendo, está cortando y alterando profundamente la fisiología y el flujo de hormonas en ese parto. Porque al tú quitar el dolor, tú quitas la producción de endorfina, que es la hormona que está encargándose de producir no solo la modulación del dolor en la mujer, sino esa experiencia extática humana de euforia en el momento de parir, en esos instantes entre contracción y contracción. Habla un poco también de la, digamos, de la dicotomía entre la capacidad de agresión o Ah, la capacidad de amar versus la capacidad de agresión que está completamente relacionada con esto que tú estás hablando de las hormonas y de las neurociencias. bueno, porque conectando con la parte psicológica tiene varios elementos. Mira, uno es el vínculo que se establece entre la madre y el bebé. Y eso tiene mucho que ver con las hormonas y con lo que está sucediendo en ese cerebro cambiante de la madre y la mujer. Especialmente si se respeta ese flujo natural de hormonas, porque ese es el diseño de la naturaleza para organizar el cerebro de la mujer, el cerebro del bebé. Y cuando digo organizar, digo anatómicamente, cambios en las conexiones neuronales, cambios en las sinapsis que hacen que la madre se enamore de su bebé y viceversa, que hacen que la madre adapte su mente al llanto y tenga una tolerancia mayor y una empatía por ese bebé que está demandando y que está pidiendo ser atendido, que ella pueda responder a sus necesidades. Eso tiene una explicación psicológica y hormonal profunda. La parte del vínculo también la tiene. Pero lo que tú hablabas tiene mucho que ver con los conceptos de Michel Odent. Se escribe Odent, Michel Odent, ¿no? Este médico francés que vamos a nombrar en muchos de nuestros episodios, ¿sí? Y que tiene que ver con lo que ocurre en el momento del nacimiento. O sea, la forma como nazca un individuo va a determinar aparentemente, por los estudios que hay epidemiológicos y de población, va a determinar una serie de comportamientos a futuro, especialmente en el área psicoemocional y afectiva, muy profundos, que pueden determinar, digamos, la capacidad de amar que va a tener ese individuo, si es bien recibido, si se respeta la fisiología, si conecta con su madre, si se atienden sus necesidades, si es amamantado y recibe a través de la leche Sí. todos los elementos que, digamos, que conocemos y los que no también, que van a moldear un cerebro a través de la epigenética de los componentes de la leche materna. Esa es una forma, la capacidad de amar que va a desarrollarse ahí. Y eso se continúa con una crianza respetuosa y con una lactancia exclusiva y prolongada. Pero si el nacimiento ocurre, por ejemplo, de manera traumática, con utilización de drogas y medicamentos para el alivio del dolor
como se ha visto por algunos trabajos publicados en Japón por Ryoko Hattori y por Lee y otros investigadores en Europa, que hacen que la forma de nacer se asocie, y uso esta palabra, no es causa-efecto, no lo sabemos, pero que se asocie la forma de nacer traumática, intervenida, con medicamentos para el dolor y drogas que actúan a nivel del cerebro de la madre. Y además, asociado a trauma del nacimiento o resucitación, tiene que ver con la potencialidad que ese individuo va a tener de expresar su potencial de agresión hacia sí mismo con la anorexia nerviosa, la bulimia, el autismo, los déficits de atención, que es como una especie de agresión a sí mismo, la agresión hacia los demás, que sería la violencia juvenil, y bueno, el caso extremo de la agresión personal es el suicidio, que también se ve asociado con estas formas de nacimiento. Claro. Asociado, no es que nacer así determina que te vas a suicidar. Y luego, el potencial de agresión es mucho más amplio cuando lo entiendes desde los conceptos de humanización, que es agresión a cualquier ser vivo y agresión al planeta. Claro. Entonces, por eso es que vemos ese impacto tan poderoso en la mente de los que hicimos el camino de la humanización, en reconocer que es un momento clave para generar eso que tú llamas una cultura de paz. Porque esa cultura de paz nace ¿dónde? Dentro de nosotros mismos. Claro, eso te lleva entonces, esto que estás hablando tú, nos lleva entonces al impacto de la humanización del nacimiento. Ya hablamos de lo personal, de lo individual, de la experiencia de la mujer y del bebé. Vamos a hablar un poco ahorita de lo social, del impacto social, de los derechos humanos, de la violencia hacia la mujer, de conceptos de lo que, por qué sostenemos la importancia a nivel colectivo de la humanidad de la humanización del nacimiento. Humanizar el nacimiento también engloba un aspecto psicológico profundo que tiene que ver con la cualidad positiva o negativa que tiene la experiencia de maternidad y el parto en las mujeres. Eso es con frecuencia olvidado en esta sociedad patriarcal que denigra lo femenino y pone lo masculino encima de todo. Y eso enlaza con los aspectos que tienen que ver con los derechos humanos. Pero esa experiencia emocional es muy profunda en las mujeres. Es una oportunidad que hoy en día se ha descubierto con el advenimiento de la psicología perinatal. Es un advenimiento, es una ventana que permite abordaje para la sanación y la curación de heridas profundas en las mujeres, inclusive de experiencias de parto traumáticas que se sanan con experiencias hermosas de parto a posteriori. Entonces esa parte psicológica, como dije, tiene que ver con el vínculo, con las neurociencias, con todo, pero tiene que ver con esas características propias de la mujer, de su experiencia humana. El parto no es solamente parir un bebé, sino es parir una mujer en emociones, en crecimiento, en autoestima, en su manera de ver el mundo. Y fíjate que siempre lo comentamos, o sea, las mujeres en general, cuando hablan del parto y el nacimiento, hablan con una connotación negativa que es muy dolorosa, que es muy triste, ya vas a ver lo que te va a pasar. Claro. Y resulta que cuando tú hablas con una mujer que ha tenido un parto humanizado, lo que te dice es, y una mujer que ha tenido ya varios hijos y no quiere tener más hijos, pero te dice, si por mí fuera, yo tendría 8 hijos más, porque mi experiencia fue muy hermosa. O cuando te dice una mujer, si yo parí, yo puedo hacer cualquier cosa. Claro, se trata de relacionar la experiencia del parto y el nacimiento también con la reivindicación de los derechos de la mujer, con el movimiento feminista, con una evolución también colectiva de lo que ha sido las luchas de la mujer por conquistar los espacios, por encontrar la igualdad, la equidad de género y tantas cosas que pondrían como un equilibrio en esa balanza en donde por muchos siglos fuimos ignoradas, fuimos despreciadas, fuimos maltratadas, y entonces, bueno, vamos a buscar un espacio
incluyendo pues el espacio de la maternidad, que es un espacio tan importante en donde podamos sentirnos respetadas, valoradas, tomadas en cuenta, escuchadas también. A mí todo esto que tú estás diciendo me vino poco a poco a través de errores, a través de aciertos, a través de lectura, y fue el momento reflexivo de escribir el manifiesto. También me Claro, dio la oportunidad de ver y entender que los valores de la sociedad se transmiten muchísimo de manera consciente e inconsciente en el momento del nacimiento. O sea, cuando un hombre está vertical por encima de una mujer, por encima de una mujer que está horizontal, ahí hay un mensaje simbólico. Eso nos lo dice Robbie. Ahí hay un mensaje simbólico de claro, superioridad de lo masculino sobre lo femenino, de la ciencia sobre la naturaleza. ¿Entiendes? claro, Entonces, esos valores se transmiten en ese momento y se transmiten también valores como que denigran a la mujer, que le quitan poder de decisión, que la minimizan al dar poco valor a sus necesidades, a sus deseos, qué quiere ella vivir en el nacimiento, a no ser escuchadas o ser escuchadas. Entonces todo eso va, digamos, formando parte de lo que las mujeres ahora gritan en todas las protestas de esa reivindicación de derechos perdidos, esos conceptos de equidad y equilibrio en las relaciones sociales. No es ser igual a los hombres, sino relacionémonos de manera equitativa, de manera balanceada. Y tiene claro. mucho que ver con derechos humanos y con género. Ok, y entonces vamos a hablar de cómo se relaciona la humanización del nacimiento con los derechos de la mujer, con el feminismo. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, en el manifiesto y lo que se define como humanización del nacimiento es un concepto bien oportuno para detener la Ujú. agresión y la violencia hacia las mujeres. Esto es obvio en el embarazo y en las salas de parto, que se expresa como una violación de sus derechos humanos y de sus derechos reproductivos en muchísimos aspectos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, con la aceptación consciente o inconsciente de sus miembros. Y ahí hablo no solamente del personal de salud, sino de las propias personas, el grupo social que rodea a esta mujer, ¿no? Y hay que detener esa visión explotadora y como bien de consumo que tiene el nacimiento como negocio en nuestra sociedad, porque es así, a una visión que considere, bueno, los derechos de la mujer y la experiencia tan hermosa que puede vivir una mujer en el ámbito social y colectivo que es su entorno familiar y en general de su comunidad, pues. Sí, quisiera enumerar violencia psicológica, violencia verbal, violencia física en la atención no oportuna de las mujeres cuando acuden a la institución, violencia institucional cuando la institución no responde y no le ofrece el contexto para ser tratada de una forma digna. Y bueno, toda una serie que lo vamos a seguir desglosando de los aspectos de la violencia hacia la mujer. Sí, eso lo vamos a desglosar a posteriori porque merece una larga conversación hablar sobre los derechos reproductivos y los derechos de las mujeres. O sea, que se manifiestan muchísimos en cómo, en esa potencialidad discriminatoria que no es potencial, es real cuando se discriminan a las mujeres por su etnia, por su religión, por su peso, por su afiliación política, por su estatus migratorio. O sea, hay tantas condiciones donde se Sí, agrede a la mujer en ese preciso momento donde se encuentra paradójicamente más poderosa y a la vez más vulnerable. ok. Bueno, hay otro punto que nos parece importante mencionar, que tú lo mencionas en el manifiesto, que tiene que ver cómo implementar la humanización del nacimiento en las instituciones, qué Así. implica a nivel de los profesionales de la salud
¿qué espacios, cómo podemos generar espacios de atención respetuosa de las mujeres? Sí, a mí me vienen a la mente tres cosas, ¿no? Primero, el ambiente donde puede parir una mujer. Es decir, o sea, no necesariamente tiene que ser lo que nos han vendido por muchos años, que el sitio ideal para que una mujer tenga su bebé tiene que ser un hospital terciario de alta tecnología. No, debe haber un equilibrio, no sé cuál exactamente, entre los nacimientos en casa, seguros, ¿no? Los Sí. nacimientos en centros de nacimiento, en hospitales que no sean tan complejos, y algunas mujeres necesitan parir en un hospital de alta tecnología porque tienen un embarazo de alto riesgo que amerita ofrecerles un entorno de seguridad. Ese es uno. El otro aspecto clave es el resurgir de estas dos figuras femeninas, digamos, potenciadas históricamente en nuestros días, que son la partera y la dula, que también vamos a hablar bastante de ambas, ¿no? Cómo esta figura de la partera, que digamos viene acompañando a los seres humanos desde que estamos en la faz de la Tierra hasta el sol de hoy, ha sido un resurgir que a medida que se estudia se ve como uno de los elementos que más favorece, por ejemplo, la reducción de la altísima y avergonzante tasas de cesárea. Por ejemplo, las sociedades que tienen parteras integradas al sistema de salud tienen menos tasas de cesárea cercanas a lo que la OMS considera como las tasas más adecuadas de cesárea. Y por otro lado, el advenimiento de la dula. ¿Tú no te hiciste dula, pues? Dula. ¿Por qué pasa con las dulas? Las dulas es esa figura posmoderna que rescata muchísimo algo que también las parteras hacían y que yo pienso que parteras y dulas están compartiendo esa hermosa información de atender mejor y con más calidad emocional a las mujeres, ¿no? Que es lo que hace la dula moderna, esa atención y esa preocupación en la experiencia psicológica, en la experiencia emocional de esa mujer que es el embarazo, el parto, el nacimiento y la crianza inicial. Sí, yo quiero agregar un poco para redondear esta idea el tema de las casas de parto. Una casa de parto en diferentes lugares a nivel urbano y también a nivel del campo implicaría tener un espacio donde se atienden las mujeres de bajo riesgo y que sean manejadas por las mismas mujeres de una comunidad en donde está justamente incluida la partera, está incluida la dula, y en caso de que sea necesario, pues se acude entonces al hospital o al médico, al obstetra, al especialista para algún caso de emergencia. Pero la idea de que tenemos y manejamos, de que existan casas de parto, de nacimiento, en donde nosotras, no sé, es la sensación de que tú no estás yendo a un lugar donde se ven patologías, donde se ve la enfermedad, como es el caso del hospital, sino que tú estás yendo a un lugar donde te van a acoger calurosamente, amorosamente, mujeres que han pasado por la experiencia también de parir, de criar, de nutrir, y entonces es otra la sensación, es otro el espacio. Bueno, es que lo bonito también de revisar esto de la humanización del parto y el nacimiento a través del manifiesto es recordar que hay iniciativas a nivel internacional, hay un movimiento mundial para, digamos, hacer efectivo este cambio hacia la humanización del nacimiento. Una de ellas es, digamos, de las más potentes y la que ha tenido más alcance, es la Iniciativa Internacional del Parto, que en inglés International Childbirth Initiative. Sí, que le vamos a dedicar un solo episodio próximamente porque eso va desglosando en muchos puntos, uno por uno, los temas que tienen que ver con los protocolos del parto, con los protocolos para el bebé. Ese es uno. En los próximos episodios también vamos a abordar el concepto de violencia obstétrica, porque amerita también que le dediquemos un buen tiempo para definirlo y aclararlo y delimitarlo dentro de este contexto de la humanización del nacimiento y
¿Qué otra cosa que se me está olvidando? Bueno, vamos a traer quizás... Vamos a Lo traer, de los paradigmas. así, Los paradigmas de Robbie Davis, que son, ella lo llama modelos de atención en en salud salud reproductiva. reproductiva. Eso es fundamental. Eso también le vamos a dedicar un capítulo. Yo soy Beltrán Lares Y yo soy Isabela Polito, y esto es Humanizando Mentes. el podcast de Aurora Madre.